En este vídeo vamos a adaptar una linterna de tipo clásico de bombilla de filamento. Lleva dos pilas LR20, las dos la hacen la linterna bastante pesada, es molesto llevarla, y lo vamos a cambiar por un LED de 3 vatios que funciona a 12 voltios, nominalmente 300 miliamperios. No sacaré la corriente máxima precisamente para evitar poner disipador y porque tampoco hace falta tanta luminosidad. La alimentación va a estar con una batería de ion de litio de 3,7 voltios, 1200 mAh. Y luego vamos a utilizar el módulo Setup Converter que vimos en el vídeo anterior, que era una fuente de alimentación con batería. Es el módulo MT3608 que nos permite, con una tensión de entrada entre 2 y 24, vamos a utilizar 3,7, dar una salida de máximo de 28. Como este les alimenta a 12, nos vale perfectamente. Lo que vamos a hacer es convertir esta fuente de tensión variable a corriente constante. Ahora lo veremos. Y luego para cargarlo utilizaremos el módulo de carga USB, el TP456, que también lo vimos en otro vídeo anterior. Por lo tanto, todo esto es lo que meteremos dentro, sustituyendo estas dos pilas de 1,5 voltios de bastante peso. Por cierto, vamos a pesarlas. Pesa 137,23 gramos cada pila, por lo tanto tenemos 1/4 de kilo de peso simplemente por las dos baterías. Para obtener una mayor versatilidad de la linterna vamos a hacerla regulable en luz. Vamos a hacer que el diodo LED tenga un umbral de encendido con un nivel de luz que queramos, y va a tener luego también un máximo que lo vamos a limitar para evitar que se consuma la batería demasiado rápido. Por lo menos debe tener una autonomía de 2 horas la linterna. Si necesitamos menos luz, simplemente la reduciremos y aumentaremos la autonomía. Para ver qué tensión es la que necesitamos para fijar el punto mínimo de luz, lo que vamos a hacer es conectar la fuente de alimentación, la que hicimos precisamente con el módulo de baterías, que utilizamos otro módulo Setup Converter, que es el MT3608, es el mismo que vamos a utilizar aquí, y le vamos a ir dando tensión para ver a qué tensión se enciende el nivel mínimo, que es lo que nos interesa, y de paso vamos a ver el consumo que tiene. La encendemos. Este diodo ya decía que es de 12 voltios, pero se encenderá un poco antes, porque con 12 voltios teóricamente son los 300 miliamperios. Tenemos 6,6 voltios, todavía no se enciende, no hay consumo. 6,8. Aquí ya empieza a haber consumo. 7,1. Vamos a subirlo un poco más. Bueno, pues por ahí más o menos, que está cerca de 20 miliamperios. 7,4 voltios. Vamos a fijar el umbral mínimo. Por curiosidad vamos a ver los 300 miliamperios qué tensión tiene. Bueno, y vemos que la luz ya es bastante intensa, son 26 miliamperios, 8,4 voltios. 45, 50, 65. Bueno, la mitad de la corriente nominal sería 150. En la corriente máxima la limitaremos a 150 miliamperios para que tenga más autonomía la batería. Ya vemos que son 10,2 voltios. Esos son los dos rangos de tensión que vamos a manejar. Vamos a ver los 300. Ahí vemos más o menos 11,7 voltios, tenemos los 300 miliamperios. Es más o menos lo que nos dice el fabricante. Para hacer esta linterna vamos a utilizar un módulo de carga TP456, es un cargador USB para cargar la batería de 3,7 voltios. El módulo que nos va a elevar la tensión para poder iluminar el diodo LED es el MT3608, un diodo LED de 3 vatios y un potenciómetro deslizante. Bueno, aparte un par de resistencias que ahora lo veremos. El módulo original, el MT3608, este es su esquema, con una tensión de entrada de entre 2 y 24 voltios, nos permite sacar desde la tensión de entrada hasta 28. Como la tensión de entrada van a ser 4 voltios cuando la batería esté cargada, vamos a poder tener entre 4 y 28 voltios. El diodo LED nominalmente se enciende con 12 voltios, la tensión máxima, que serían los 300 miliamperios. Lo que vamos a hacer es que la corriente máxima la vamos a reducir a la mitad para que el consumo se reduzca a 1,5 vatios. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver
qué tensión vamos a darle al pin de referencia, porque lo que vamos a hacer es un limitador de corriente con esta resistencia. Pondremos el diodo LED con la resistencia que nos dé el valor para tener los 0,6 voltios. Así, de estos 0,3 amperios lo vamos a reducir a 1,5, en realidad nos va a dar 1,53. La tensión de referencia son 0,6, la resistencia del diodo LED que tenemos que poner es la tensión de referencia partido por la corriente, sería 0,6 partido por 0,153, nos daría un valor de 3,9 ohmios. Así, cuando en este punto haya 0,6 voltios, va a circular una corriente de 153 miliamperios. Estamos limitando a que la corriente máxima sean los 153 miliamperios. Y luego lo que vamos a hacer es, con un potenciómetro, regular la tensión de referencia. Cuando lo pongamos al máximo, tendremos la iluminación máxima, tendremos esos 0,6 voltios en este punto, y cuando lo tengamos al otro extremo, iremos reduciéndolo hasta el valor mínimo que nosotros decidamos. Para calcular ese umbral de encendido, que es el umbral de tensión del LED cuando habíamos visto antes que nos daba 7,4 voltios, pues vamos a calcular el valor de resistencia. Lo vamos a hacer con la fórmula, que es la tensión de salida es igual a tensión de referencia multiplicado por 1 más la relación que hay entre la resistencia 1 y la resistencia 2, que es la resistencia que está en la parte de arriba con relación a la que hay en la parte de abajo. La resistencia 1, cuando el potenciómetro está al mínimo, va a ser esta, y la resistencia 2 va a ser toda la resistencia del potenciómetro más la resistencia que tenemos en serie con el diodo LED. Entonces, la resistencia 1, si le ponemos 8000 ohmios, aquí he hecho ya el cálculo a la inversa, porque este es el valor que nos va a dar. La resistencia 2 son 700 ohmios más 3,9, pues nos daría como resultado 0,6 multiplicado por 1 más 8000 partido por 703,9, nos daría una tensión de salida de 7,42, que es más o menos la tensión que necesitamos para que empiece a encender el diodo LED. De esta forma, cuando nosotros pongamos el potenciómetro en este punto, tendremos 7,4 voltios a la salida, y cuando lo pongamos aquí abajo, como tiene que haber 0,6 voltios, tendremos la corriente máxima del diodo LED, que es 0,153 amperios. Así tenemos el recorrido total del potenciómetro. Este potenciómetro es de 500 ohmios, aunque medido da 700, por eso los cálculos los he hecho en función a los 700 ohmios. Aquí tenemos la linterna ya prácticamente acabada, solamente falta ensamblar todo dentro y vamos a ver un poco el detalle de cómo está hecho. Aquí vemos el diodo LED, está sujeto con una pletina de chapa, la hice con un trozo de chapa de una pila de 9 voltios. Quitando la carcasa, esta chapa suelda bastante bien y se puede manejar. Lo que hice es la forma de la pieza que tenía que hacer para sujetarla en los dos huecos que había. Aquí es donde está sujeto el diodo LED, y en los terminales que tiene alrededor está hecho con espadines soldados en ambos sitios. Está soldado en la chapa y soldado con una bolita en la parte del remache, en la parte superior. Lo que hice es cortar la chapa. Esta sería la carcasa de la batería de 9 voltios, y luego simplemente es soldar los dos cables, porque este interruptor lo vamos a utilizar, es un interruptor y al mismo tiempo lo podemos usar como pulsador para dar destellos, y el hilo del interruptor también lo vamos a sacar abajo para darle continuidad a través de la tapa. Vamos a hacer el uso de todo lo que tiene la linterna. Para ello lo que he hecho es el muelle este que sujeta la batería y hace conexión con la carcasa al cerrarlo. Este es el aro que hace la conexión al cerrar la tapa. Por lo que he hecho es cortar la parte del muelle que no hace falta y soldar el cable del interruptor. Realmente es el cable que va a la batería, al negativo de la batería, al muelle, para que cuando demos el cierre de la tapa pasemos el negativo al interruptor, y a través del interruptor nos devolverá el negativo al circuito. El circuito he puesto las dos placas, una a cada lado. Están sujetas a plástico de fibra, se trabaja bastante bien, es elástico, y está sujeto, bueno, pues en este caso por esta parte de aquí con dos trozos de cable retorcidos, igual que el portapilas, pero estas dos placas están sujetas mismamente por los cables que atraviesan de un lado al otro y están soldados. Y el negativo, que va directamente a la batería, va del módulo de carga para que se pueda cargar con la tapa abierta, porque el módulo este se cargará abriendo la tapa y enchufaremos el conector mini USB que tenemos en la parte de atrás. Esta placa lo que he hecho es quitarle el potenciómetro ajustable, y ese es el cursor el que nos viene al potenciómetro. Aquí están metidas también las resistencias, como vimos en el esquema.
la adaptación de esta bombilla que iba aquí embutida es bastante más pequeña y he tenido que quitar esta carcasa para sacar el cono y cortarle de la medida del tamaño del diodo LED. Esto era el foco de la luz, ahora no tiene sentido, simplemente lo dejaremos puesto hacia abajo, va a hacer el reflector, pero vamos, no tiene la utilidad que tenía antes, que era el de dar más foco, a más apertura o menos apertura. Antes de montarla vamos a hacerle algunas medidas para saber la autonomía que vamos a tener. He puesto una fuente de 4 voltios, es la tensión nominal que va a tener la batería cuando esté cargada a tope, y he puesto el miliamperímetro. Está puesto el potenciómetro al mínimo y vamos a ver el consumo que tiene. Vemos que tiene alrededor de 2 miliamperios cuando está al mínimo. Ahora le vamos a dar al máximo, vamos a ir subiendo. Vemos que va subiendo, voy a cambiarle de escala porque va a sobrepasar y lo ponemos a 2 amperios. Ahí vemos el consumo en la entrada. Bueno, pues vamos a tener 520 miliamperios al máximo. Ahora vamos a ver qué tensión le está entregando al diodo LED, así sabemos la potencia que nos va a entregar. Lo ponemos a la salida, le damos al máximo y nos da 10,22 voltios. Bueno, pues ya hemos hecho los cálculos, hemos visto que con la tensión de entrada que ponemos de 4 voltios, a máxima corriente estábamos consumiendo 0,52 amperios. Y en ese momento tendríamos a la salida 10,22 voltios, que es la medida que hemos hecho, y la corriente, si está el potenciómetro abajo del todo, es este esquema de aquí, la estamos limitando a la corriente máxima, que es el paso de la resistencia de 3,9. Como vemos en la fórmula, la corriente es de 0,153 miliamperios. Entonces ya podemos hacer los cálculos. Aquí tenemos la tensión de entrada por la corriente de entrada, y sabemos que está consumiendo a la batería 2,08 vatios. La tensión de salida son 10,22 y la corriente es la máxima, que son 0,153 amperios. Por lo tanto, la potencia que estamos absorbiendo en el circuito de salida son 1,56 vatios. De esta forma, el rendimiento del circuito en este punto, alimentando con 4 voltios, saliendo con 10,22, es la potencia de salida partido por la potencia de entrada multiplicado por 100. Que es 1,56 partido por 2,08 multiplicado por 100, nos da una eficiencia del 75%. Ahora vamos a calcular la potencia que va a disipar el diodo LED. Nosotros tenemos una resistencia que hemos puesto en serie con el diodo LED de 3,9 ohmios, por la cual cuando lo tenemos al máximo va a tener 0,6 voltios. Así que esos 0,6 multiplicado por la corriente nos va a disipar la resistencia una potencia de 0,09. Si teníamos en el total una potencia de 1,56, la potencia del LED sería el 1,56 menos 0,09, que sería 1,47 vatios. Por lo tanto, el diodo LED lo vamos a hacer trabajar al 50% prácticamente de potencia. ¿Y luego qué autonomía vamos a tener con la batería? Si tenemos la luz al máximo, sería la batería de 1200 mAh por los 520 mAh que consume cuando lo tenemos la linterna a tope, nos daría una autonomía de 2,4 horas, es decir, 2 horas y 24 minutos. Para sujetar el potenciómetro deslizante lo que he hecho es un taladro de métrica 3, tiene una torreta, está medio puesta, y ahora esto lo meteré por dentro, aquí se sujetará con la torreta y se quedará fijo. Y como detalle de fijación del diodo LED, lo que he puesto una pasta de doble componente, de esta que es bastante conocida, la barra arregla todo, para que quede rígido y quede perfectamente enfrentado con el agujero. Ya he puesto la pila, le he puesto cinta Kapton a la parte del módulo que va a ir por la parte de atrás, y ahora lo que vamos a hacer es probarlo, que el circuito de carga funciona antes de cerrarlo. Conectamos el cargador y ya podemos comprobar que el diodo LED rojo está indicando que nos está cargando la batería. Ya está montado, le he puesto el botón de mando
Aquí vemos la fijación del tornillo, el remachado del potenciómetro en la parte de atrás y aquí tenemos el cargador. Podemos probarlo, lo cargaríamos con la tapa abierta. Al enchufarlo ya vemos que se enciende el indicador rojo que está cargando. Cuando estuviera cargado lo quitaríamos y simplemente tendríamos que poner la tapa. Con la tapa quitada la linterna no se puede encender porque no está haciendo contacto la batería. Es lo mismo que sucede con la linterna de modo convencional. Una vez que la cerramos, hace contacto el negativo y ya tenemos con regulación de luz la posibilidad de darle más o menos luz.